Dices fuerza y yo te doy. Si siento que caeré, dices yo te sostendré. Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás. Y creo en ti, sí creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Todo mi valor e identidad encuentro solo en ti. Si no logro sentir, dices que amado soy. Si no veo fuerza en mí, dices fuerza yo te doy. Si siento que caeré, dices yo te sostendré. Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás. Y creo en ti, sí creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo ahora lo entrego a tus pies. Llevas mi fracaso, Dios, y la victoria tuya es. Jesús, si no logro sentir, dices que amado soy. Si no veo fuerza en mí, dices fuerza yo te doy. Si siento que caeré, dices yo te sostendré. Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás. Y creo en ti, sí creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti, creo en ti. Sí creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti, creo en ti. Hermanas, Dios les bendiga en esta mañana, en este día. No sé a qué hora vayan a recibir esto porque se tarda en descargar, pero ahorita es muy temprano. Y ya tengo días queriendo compartir esta palabra. Siempre que me he puesto, porque como es audio, tengo que estar en un lugar donde no va a haber distracción, y por eso lo hago bien tempranito, todavía todos están dormidos. Pero ayer me puse a empezar y de repente, bien tempranito, llegaron los de la ciudad, empezaron a ladrar los perros, pasaban carros y ya no pude, pero no quise a desanimarme. Dije, tengo que hacer algo porque si no esto va a seguir pasando. Y me levanté igual, de repente como que el enemigo sabe y empieza a molestar a los chuchos. Pero dije, no, lo voy a hacer. Entonces tuve la idea de meterme adentro del carro, prendí el aire y aquí estoy para no tener distracciones. Y en esta mañana quiero compartir esta palabra con ustedes y decirles que las extraño mucho, que estamos aquí siempre pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes y por toda esta situación, para que muy pronto, ¿verdad?, podamos volver a vernos y abrazarnos y
Y esta palabra que voy a compartir con ustedes es muy larga, es muy extensa, pero como no tengo el tiempo, ¿verdad? Sería bueno que el día que nos juntáramos, ¿verdad? Podríamos hablar de estas cosas tan hermosas de la palabra. Pero quiero compartir esto con ustedes, no quitarles tanto el tiempo, pero porque encontré muchas cosas bien bonitas, bien hermosas, bien interesantes en esta historia de esta mujer, de este personaje bíblico que les voy a compartir dentro de unos momentos. Pero les quiero decir que en estos tiempos, ¿verdad? De incertidumbre, de dificultades, de temor, de confusión, quizá por una prueba, una dificultad que usted esté pasando, o por cosas que no entienden por qué suceden, pero les quiero decir que Dios tiene un propósito. Yo al estudiar este estudio, esta persona de la Biblia, decía, wow, hay muchas cosas, mucha información interesante, muchas lecciones y tantas cosas, pero dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo entienda de todo esto? Y Dios me dijo que todos tienen un propósito. Entonces a este tema le puse, Dios tiene un propósito. Y suena esto muy común. Todos van a decir, pues yo sé que Dios tiene un propósito, pero se los voy a pintar de un ángulo diferente, solo para que usted mire que tanto usted como yo en estos tiempos pasamos las mismas cosas que quizá pasaran las personas de antes. Um, y les quiero decir que eh, les voy a hablar de la vida de Sara. Ahora, cuando hablamos de Sara, yo siempre pienso en mi mente, por lo menos yo pienso al escuchar su nombre, me imagino una viejita triste porque no podía tener hijos porque era estéril, o una viejita que se ríe porque dice la palabra que ella se rió al escuchar que ella iba a poder concebir un hijo. Entonces, pero la Biblia habla de que ella era una mujer muy hermosa y, y Abraham siendo el padre de la fe, siendo una persona llamada, escogido por el Señor, un patriarca, una persona importante, respetable, a pesar de eso, uh, eran gente común como usted y como yo. Tenían sus problemas, tenían sus errores, sin embargo, como tenían un propósito, Dios los llamó y siguieron adelante y hasta la fecha, ¿verdad? Se habla de Abraham y de Sara, porque Dios tuvo un propósito. Ahora quiero contarles un poquito. Empieza la historia en el libro de Génesis, capítulo 11, y ahí empieza a hablar de la descendencia, de quién era el padre de Abraham, quién eran sus hermanos, las esposas, los hijos de ellos. Y hice en mis papeleos un árbol de familia y saqué los significados. Y yo sé que hay muchas cosas y primero Dios, usted puede seguir estudiando como yo le he hecho y podemos sacar lo que Dios nos ha dado y primero Dios compartir juntas. Pero les voy a comentar solo para que se imaginen cómo vivió Sara. Pasó por muchas cosas muy tristes, muy difíciles en su vida. Quizá nosotros pensamos que vivió bien, pero su felicidad era cuando tuvo su hijo, ya estuvo, pero sufrió mucho Sara, sufrió mucho, pero a pesar de eso, Dios siguió en plan que ella era la escogida. Y eso es muy bonito porque podemos ver que a través del dolor, a través de las situaciones, del sufrimiento que tenemos esa esperanza que solo lo podemos encontrar en Cristo, que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Dios nos da felicidad interior, pero muchas veces suceden cosas en nuestras vidas y pasan
Hay veces que no lo podemos evitar, pero sí podemos aprender y seguir adelante por medio de esas cosas que nos suceden, sabiendo y recordándonos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces se los voy a pintar así. ¿Verdad? Ustedes solo imagínense. Primero, Dios llama a Abraham, le da la promesa y le dice que se vaya de su tierra, de su parentela, que se vaya, que deje el lugar, su tierra, sus costumbres. Y ahí en eso estaba Sara. Y Sara hizo lo mismo, pero eso es algo de valientes, así como Ruth, que se fue con su suegra de su tierra, de sus costumbres, y se fue a otro lugar, y ahí pasaron cosas bonitas y Dios tuvo un propósito para su vida allá. Lo primero que hizo es someterse a la decisión de su esposo. Me imagino que le ha de haber sido difícil, pero lo hizo, y hasta la fecha se habla de Sara, dice en el Nuevo Testamento, nos da un ejemplo de ella, nos da un ejemplo de que ella fue una mujer que llamó Señor, respetó a su esposo, y es un ejemplo para las demás mujeres, y hasta la fecha, ¿verdad? Ella ha sido establecida como la madre de la fe. Entonces ahí empezó su dificultad. Siempre desde temprano, desde que se casó con Abraham, sabiendo que ella era una mujer estéril. Pero a pesar de todo eso, ese sentimiento, pues siguió a su esposo. Y más o menos en ese tiempo, sacando los cálculos de lo que nos dejan las pistas, más o menos tenía como 60 o 65 años cuando hubo un hambre en la tierra y Abraham decidió ir a Egipto. Ahora, la Biblia menciona que ella era una mujer muy bella, pero a los 60, 65 años, me imagino qué tan hermosa haya sido que a esa edad la hayan deseado de esa manera, porque dice la Biblia que tuvo miedo a Abraham de que le dijera que era su esposa porque lo iban a matar, porque decía que la miraban los egipcios y el faraón, y que era una mujer muy hermosa, de tal manera que se quiso salvar el pescuezo a Abraham y dijo: di que tú eres mi hermana y no mi esposa. Entonces pensé, ¿cómo se ha de haber sentido que su esposo la negó, como una persona, como un cobarde? Di que tú eres mi hermana en vez de mi esposa. Entonces, yo no sé, se puede imaginar cómo se ha de haber sentido. Y aparte de eso, no solo pasó eso, sino que Faraón le empezó a dar muchos regalos a Abraham. Dice que le dio ovejas, asnos, camellos, y esclavos, muchas cosas. Entonces solo se puede imaginar, ha de haber dicho, mira, como que ha de haber sentido que la vendió su esposo, porque aceptó esos regalos, y ella en manos de otro hombre, pero Dios, ¿verdad?, en su misericordia la salvó de eso, porque trajo plagas. Dice la Biblia que trajo plagas a Egipto, y cuando Faraón se dio cuenta, le dijo a Abraham que por qué dijiste que era tu hermana cuando era realmente tu esposa, y luego los echó de ahí. Entonces primero la usan a la pobrecita de Sara, y luego la echan: lárgate de aquí. ¿Cómo se ha de haber sentido que su esposo haya actuado de esa manera? Ahora sabemos, uno puede decir, pues sí, lo hizo para salvar su vida, porque si no hubiera seguido. Si lo hubieran matado, ok, entiendo que Dios tiene un propósito para todas las cosas, pero eso no quiere decir que ella no sintió nada al que eso sucediera. Y como hablaba antes, ¿verdad?, Abraham, una persona muy respetada, muy escogido, una persona bien importante, pero
gente común y tenía sus errores como humano. Por eso les digo que hay esperanza, porque tanto esta persona tan importante tuvo sus errores y Dios lo escogió. Usted y yo también tenemos nuestros errores y Dios también tiene un propósito y nos ha escogido. Luego de que pasó el tiempo y no podía darle un hijo a Abraham, decide hacerle un bien, ¿verdad? Darle un privilegio a su sierva Agar, de poder, de que ella se meta con su esposo, quede embarazada y que por medio de ella pues pueda darle un hijo a su esposo. Entonces, pero dice que cuando, esto lo encontramos en Génesis 16, dice que cuando concibió a Agar, entonces empezó a ver con menosprecio a Sara. Y yo dije que qué triste, porque ella tratando de hacer un bien le fue mal, la trataron mal, no le pagaron con la misma moneda. Y es como si usted le hace un bien a alguien y esa persona le paga mal, la empieza a menospreciar y eso causa un dolor, eso causa en su vida como una traición, que usted le hace algo bueno y le pagan con mal. Y digo, otra vez, en este momento también sufrió, ¿verdad? Y todavía está con esa angustia de que no podía tener hijos. Se le encimaron las cosas, los dolores dentro de su alma. Pero Dios siempre tuvo propósito con ella, porque el pacto de Dios lo iba a establecer por Isaac. Entonces, la importante tenía que ser Sara, en medio de todas las cosas que le sucedieron. Y luego otra vez, ¿verdad? Vemos que Abraham hace lo mismo. Cuando está con Abimelech, ya estaba aún más vieja Sara. Más o menos tenía Abraham, yo creo que más o menos 99. Pero ya en ese tiempo, entonces Sara no era, también ya había avanzado en edad. Y otra vez, cuando estuvieron ahí con el rey Abimelech, también dijo, di que tú eres mi hermana. Y otra vez le dieron animales y posesiones. Entonces, ha de haber dicho otra vez. Me imagino, ¿verdad? En mi mente, que Abraham le ha de haber dicho, mira, no te preocupes, mira, nos están dando cosas, nos están dando posesiones, no me van a matar, tú di que tú eres mi hermana, todo va a estar bien. Pero quizá él se justificaba de esa manera, pero ¿qué ha de haber sentido Sara? Que otra vez lo mismo, y a pesar, ahora, si Abraham ya estaba avanzado en edad, Sara, cuando sucedió lo primero, más o menos tenía 65 años. Pasó el tiempo, ya estaba más avanzada de edad. Y aún todavía su belleza era tan grande que la deseaba Abimelech, y tuvo que mentir otra vez a Abraham. Y luego leemos la historia y podemos ver que se dio cuenta y otra vez la sacaron de ahí. Y digo, otra vez, ¿verdad? Que ha de haber sentido que otra vez su esposo la negó como su esposa. Uno siempre piensa la idea de, como en las películas, ¿verdad? Una persona, un hombre que está tratando de defender a la mujer que ama a costa de cualquier cosa, ¿verdad? Y se muere, hasta se mueren por la mujer que aman. Eso es el típico, ¿verdad? Idea de romance que pintan en el mundo, que el príncipe azul viene y está dispuesto hasta de morir por causa de la mujer que ama, y el esposo de ella no lo hizo. Entonces yo dije, pobrecita, porque ahí va continuando, ¿verdad? Su dolor, que la estén ahí dando a otros hombres cuando ella tenía su esposo. Y luego pasa el tiempo, ¿verdad? Y viene un momento de felicidad en su vida. En Génesis
capítulo 21 habla la Biblia de que ya, ¿verdad? Concibe y hay alegría en su vida. Ese momento que ella dio fruto, era algo hermoso, algo que ella deseaba y hubo ese momento de felicidad en su vida. A pesar de todas las cosas, Dios siempre nos da momentos de felicidad. Es un oasis en medio del desierto, porque Dios siempre está con nosotros. Luego habla la Biblia otra cosa que triste que le sucedió, ¿verdad? Que el hijo de Agar se burlaba de Isaac. Y, y me imagino que eso ha de haber sido un dolor también para ella, ver que menospreciaban a su hijo, pero el de la promesa era el hijo de ella. Y eso es muy bonito. Y luego, pero sigue la historia. Entonces, después, más adelante, habla de que ella murió en otro lugar. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham fue a hacer ese sacrificio que Dios le pidió de su hijo, que sabemos que siempre no lo terminó haciendo, dice que Abraham se quedó en Berseba con Isaac. Pero dice la palabra más adelante que Sara murió en otro lugar. El lugar se llama, déjame, abro la Biblia aquí en la computadora y si me da un momento, porque esto me llamaba mucho la atención, porque dije, qué triste, y esto sí me sacaba las lágrimas. Dice en el capítulo 23 de Génesis la muerte de Sara. Ya de ahí ya no se menciona después de que ella lo tuvo y que sufrió la burla a su hijo por medio del hijo de Agar, y por eso pues fue que se fueron. Ya no estaban en la pintura, pero dice la palabra que Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces, murieron en lugares diferentes. Entonces, he escuchado, ¿verdad?, que han dicho, pues se separaron. Pero estaba pensando, yo dije, a saber qué habrá pasado. La Biblia no especifica, por eso no quiero decir que algo es así, pero uno puede pensar, ¿por qué? ¿Por qué Abraham se quedó en Berseba y Sara se murió en Kiriat Arba, en otro lugar? Pero dice luego, Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Y yo dije, qué triste, ¿verdad? ¿Por qué se habrá ido? Unos dicen que quizá él tenía sus negocios y ella no se fue a hacer no sé qué tanto, ¿verdad? No se sabe exactamente, pero no, cuando murió, no murió junto a él. Al parecer, él se quedó en Berseba y ella se fue. Entonces dije, pues, ¿será que ella se haya ido? ¿Será que su tristeza haya sido tan grande? Pero no se sabe, como le estoy diciendo, no se sabe exactamente. Solo podemos seguir investigando. Pero cuando él va, él llora por la muerte de su esposa. Entonces ahí habla en ese capítulo de que él quiere comprar un lugar y lo paga, ¿verdad? Un lugar donde enterrar a su esposa. Y ahí sí le vio el valor, porque ahí sí las personas que estaban ahí, que eran de esa tierra, hasta dijeron, ¿para qué lo compras? Si solo vale, como creo que 400 cosas de oro o sus monedas, ¿verdad? De ese tiempo. Pero él quiso pagar, él vio el valor que tenía esa mujer que valió la pena, ¿verdad?, pagar la cantidad que le estaban cobrando. Y ahí ella fue la primera
sepultada en ese lugar. Y me llama la atención porque después él también, a él también la enterraron donde Sara. Pero dice la palabra luego que Abraham tuvo otra esposa, tuvo más hijos, pero el hijo de la promesa era Isaac. La importante ahí era Sara. Entonces él fue sepultado juntamente con ella. Y así también fue Rebeca y así también fue Lea. Entonces me llama la atención porque los que tenían propósito, porque si miramos a Jacob, el que amaba era a Raquel, el amor de su vida, pero el hijo de propósito, bueno, sabemos que José fue alguien que muy importante y sí tuvo un propósito, pero en el linaje de Cristo, Jacob tuvo el hijo con Lea, que viene siendo Judá. Entonces ahí sepultaron a Lea, no a Raquel. Entonces cuando Dios tiene un propósito, Él lo va a llevar a cabo y seguimos siendo importantes para el Señor, seguimos todos teniendo un propósito. Y después de haber leído todo esto y ver cómo la vida de Sara era, yo lloraba y lloraba porque decía, pues mira qué tristes cosas sucedieron en su vida. Sin embargo, siempre fue escogida, siempre fue importante. Siguió siendo el amor de la vida de Abraham, siguió siendo la persona que Dios había escogido, que le hayan puesto nombre de la madre de las naciones. Y me ponía a pensar, ¿verdad? No importa lo que suceda en tu vida, pueden suceder cosas tristes, cosas que tú no entiendes por qué suceden. Me imagino ha de haber dicho, ¿por qué este hombre, este esposo mío, por qué dejó que me llevaran otros hombres? ¿Por qué me negó como su mujer, como su esposa? ¿Por qué me menosprecian? ¿Por qué he sido estéril? Y me llama la atención que muchas de las mujeres importantes de la Biblia no podían tener hijos. Eran estériles también, pero a través de sus hijos, ¿verdad?, nacieron propósitos bien importantes. Y usted y yo tenemos un propósito. Yo me pongo a pensar muchas veces por qué las cosas tienen que suceder, que suceden. ¿Por qué hay tanto dolor a veces en cosas que pasan? ¿Por qué hay tanta situación, tanto problema? Pero así es la vida. Es hermoso estar en Cristo Jesús porque dice la palabra que Él nos da vida y nos da en abundancia, pero seguimos viviendo en esta tierra, seguimos viviendo en este mundo donde sí vamos a padecer de dolor, de engaños, de traiciones, de muchas cosas. Solo cuando lleguemos al cielo, ¿verdad?, que es que se nos va a terminar el dolor, el llanto, las tristezas y todo va a ser hermoso. Pero mientras estamos en esta tierra, si nos van a suceder cosas, si nos van a traicionar, si nos van a lastimar, quizá no necesariamente nuestros esposos, sino que otras personas, en otras situaciones, en el trabajo, amistades, familiares, muchas cosas pueden suceder. No sé, como le digo, cada vida de una es diferente a la otra y no podemos comparar. Entonces, por eso no debemos de juzgar. Como no podemos comparar la vida de cada una, nadie debemos de juzgar lo que le sucede a otra persona, sino deja que Dios sea el que trate y el que tenga la última palabra en las decisiones y en las cosas que pasan con las demás personas. Lo único que nosotros podemos hacer es tener el amor de Dios y orar por nuestros prójimos. Y esta es la palabra que quería compartir con ustedes, que hay un propósito en nuestras vidas, no importando lo que nos sucede. Siempre Dios nos va a ver como lo que Él nos ha escogido que tenemos que ser. Sara sufrió mucho,
pero a pesar ser la esposa de un hombre como Abraham, sí sufrió, pero Dios al final en su vida de ella tuvo un propósito y no lo cambió por nada, porque Abraham tuvo otros hijos, pero cuando Él establece un pacto, Él lo cumple. Entonces usted piensa, ¿verdad? En este día, qué promesas le ha dado el Señor a usted y agárrese de esas promesas, porque Él las va a hacer cumplir y por medio de su vida Él puede hacer muchas cosas hermosas. Ese es la esperanza, ese es el ánimo que tenemos, que a pesar de todas las cosas, siempre sale algo hermoso de todo esto. Siempre vamos a tener un fruto que quizá nos cueste. Yo me puse a pensar, fue tan fácil que Agar tuviera un hijo y Sara, la escogida, ¿verdad? No pudo tener ese fruto y hay gente que menosprecia los regalos, los dones, todas las cosas hermosas que Dios le da y hay unas personas que los desean, los anhelan con todo su corazón. Miramos que el hijo de Agar terminó siendo no muy buen niño porque dice que se burlaba de Isaac, pero no se menciona que Isaac era de esa manera. Entonces, el buen fruto es el que tenemos, el que Dios nos da a su tiempo. Es algo que viene de Dios, en los planes de Dios, en la mente de Dios, y sabemos que esos frutos son los buenos, los que tenemos que tener en nuestras vidas, porque quizá otras personas puedan tener disque frutos, pero al final terminan siendo podridos, se echan a perder si no los saben cuidar, si no vienen de Dios. Entonces, Dios ha sido bueno con nosotros. Yo no sé por qué me costó hoy dejarme explicar. Tenía ya ratos de no hablar tanto en español y ahí les pido disculpas si me equivoqué en algunas palabras, pero lo que quiero que ustedes sepan y que entiendan es que Dios en sus propósitos es hermoso, es una esperanza que nosotros podemos tener. Yo les animo en el nombre de Jesús que empiecen a investigar, empiecen a leer acerca de estos personajes, porque a veces leemos cosas y después no nos enfocamos tanto en ciertas cosas, simplemente a veces leemos solo por leer, pero ahorita que estaba leyendo acerca de otras historias, de otros personajes, dije, yo no sabía que eso era así. A veces solo nos llevamos por lo que la gente dice. Yo que es como, por ejemplo, hay gente que escucha cosas en prédicas, pero no vas a saber, usted y yo, no vas a saber por ti mismo hasta que uno no lee la palabra por sí mismo y saque lo que Dios quiere darnos. Así es de que esa es la palabra que yo quería compartir con ustedes y quisiera hacer una oración antes de terminar, para que Dios, para que se quede esta palabra con usted en su corazón y cualquier cosa que usted esté pasando, que Dios pueda convertir quizá ese dolor o ese sentimiento en una esperanza de que Dios tiene un propósito para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de poder estar aquí, Señor, compartiendo esta palabra con tus hijas hermosas, Señor. Yo bendigo a cada una de ellas y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada una, Señor, que esté luchando con algo en su vida, algo difícil, algo que no entienden, algún temor o alguna confusión, que seas tú, Señor, dándoles esa esperanza de que ellas, Señor, puedan
tener esa esperanza de que tú tienes un propósito en cada una de sus vidas, de que tú, Señor, puedas hacer de sus vidas cosas hermosas, dar esos frutos hermosos, Señor, y saber, Señor, que ellas puedan entender que cada una de ellas son especiales, son distintas, Señor, que cada una de ellas, Señor, para ti, ah, son diferentes, Señor, pero igual tú las amas a todas y por igual, Señor. Te doy gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento. Te pido que la palabra, Señor, como una semilla, Señor, se implante en el corazón de cada una de ellas, Señor, y que dé su fruto a su tiempo, Señor, y que tú nos sigas hablando. Y te pido, Señor, tu bendición, Señor, tanto por cada una de ellas como cada uno de sus familiares, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor, y ayúdanos a entender más cada día, Señor, cuáles son tus propósitos, Señor, para enfocarnos en ellos y seguir adelante, Señor, en eso, no poniendo nuestra vista ni nuestro pie a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino viendo derecho enfrente, Señor, donde estás tú, Señor, al final, siguiendo tus pasos, Señor, siguiendo tus consejos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo no nos deje, que siempre esté con nosotros, que siempre nos esté guiando, Señor, que no permita, Señor, que nosotros nos desviamos de tus caminos, Señor, ni de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas, y hasta pronto.